Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 1 al 12 y 17 al 18. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu protector, y tu recompensa será muy grande». Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: «Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas». Y haciendo salir de la casa le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?» Dios le dijo: «Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón». Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya por ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: «A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios. El responsorio es el Salmo número 104 y el responsorio es: «El Señor nunca olvida sus promesas». El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, y celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo el árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en esta primera lectura tenemos de nuevo el tema de las promesas que Dios hace. Y hemos de recordar que hasta este punto Abraham todavía no tiene hijos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo Dios llevará a cabo las promesas de que su descendencia será grande y numerosa como las estrellas del cielo si no tiene descendientes? Sin embargo, el punto que es muy importante aquí es de que a pesar de que Abraham no sabe ni cómo ni cuándo Dios llevará a cabo esas promesas, él pone su confianza y su fe en Dios. Y en esto reside el modelo de fe para nosotros de Abraham. En esto es donde tanto San Pablo como la carta a los Hebreos, como también Santiago en su carta, se enfocan de que Abraham para nosotros es en nuestro modelo de fe porque puso toda su confianza y su fe en Dios, aun cuando no sabía el cómo y cuándo la promesa de Dios se iba a llevar a cabo, ¿no? Pero también tenemos aquí una pregunta muy interesante de Abraham, porque precisamente le hace esa pregunta a Abraham a Dios, ¿no? Señor, pues, ¿y tu promesa cómo se llevará a cabo puesto que no tengo descendientes? Y es aquí donde se lleva a cabo la alianza, la primera alianza formal entre Dios y Abraham, el cual tiene detalles muy interesantes que haremos resaltar en la medida que avancemos en esta lectura. Dice la lectura: en aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será grande. No nos dice qué tipo de aparición es esta de Dios a Abraham. No se nos dice si es un sueño o si es una visión. No entra en detalles y en realidad no es importante esos detalles. Lo que importa es de que Abraham tiene un encuentro con él. Dios viene a él en diferentes formas y se comunica con Abraham para recordarle que este es el Dios que lo llamó desde Ur, la tierra de los caldeos, que hoy en día es la parte sur de Irak. Es el lugar que este año nuestro Papa Francisco visitó, recordando que esta tierra es la tierra de Abraham, que es el padre de la fe para 3 religiones mundiales: la judía, la cristiana y la musulmana. 3 religiones que ven a Abraham como nuestro padre en la fe. Así que Dios le dice a Abraham, le recuerda de la promesa que ya le ha hecho, pero que Abraham todavía no sabe ni cómo ni cuándo. Dice: Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Era una práctica común de que cuando un hombre no tenía hijos, pues podía adoptar a uno de sus siervos para que fuera el heredero de su nombre, de su tradición y de sus posiciones. Y es a esto a lo que se refiere Abraham con estas palabras. Y la pregunta que le hace es una pregunta pues muy humana. Señor, ¿y tu promesa cómo se llevará a cabo? Puesto que Abraham solamente podía imaginar su extensión hacia el futuro por medio de la procreación, por medio de descendientes. Y hasta ahora Dios no le ha concedido tales descendientes.
Así que la pregunta es muy humana. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué Abraham está dudando, no? Uno podría interpretar estas palabras de Abraham como duda, pero también se deben de interpretar como simplemente una respuesta muy humana a la situación cuando no se entiende, no se comprende el cómo y cuándo. El Señor responde a Abraham, pero el Señor le dijo, ese no será tu heredero. O sea, el sirviente que Abraham tiene pensado adoptar para que sea su heredero, ese no será su heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas, le dice Dios. Sí que será un hijo que saldrá por medio de Abraham. Aquí empieza el misterio, ¿no? Porque Sara, se nos dirá más adelante, es infecunda. Y ahí sale el problema otra vez. Bueno, si Sara es infecunda, entonces, ¿cómo es que Dios le proveerá el heredero por medio del cual Abraham se pueda extender hacia el futuro, cumpliendo la promesa que Dios le ha hecho, que su descendencia será tan grande como el número de las estrellas? Y dice, haciéndolo salir de la casa, Dios le dice a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió, así será tu descendencia. Nos dicen los comentaristas en el Antiguo Testamento que en aquellos tiempos era muy común pensar de que por lo menos se podían distinguir unas 8,000 estrellas en los cielos de aquellos tiempos. Pero el número en realidad no importa. Lo que importa es de que era imposible contar las estrellas porque el número era inmenso, ¿no? Y esta es la promesa que Dios le hace a Abraham, que su descendencia será grande. Ahora nosotros, desde nuestro punto de vista cristiano, ¿cómo hemos de interpretar esto, no? Puesto que Abraham es el patriarca primero del pueblo judío. Y aún sabemos hoy en día que el pueblo judío es uno de los más pequeños, ¿no?, que en la existencia del mundo. Entonces, ¿cómo hemos de pensar en esta promesa de Dios a Abraham? Bueno, si tomamos como base fundamental de que Abraham es el padre en la fe de 3 religiones mundiales, la judía, la cristiana y la musulmana, pues en estas 3 religiones ya vemos una cantidad inmensa de hijos e hijas de Dios conectados a Dios por medio de Abraham. Así que yo por lo menos no encuentro ninguna dificultad en entender y apreciar que las promesas de Dios se han llevado a cabo para Abraham hoy en día, imaginando, bueno, no tan solo imaginando, sino tomando en cuenta la cantidad de creyentes en este Dios, quien llamó a Abraham, quien lo sacó de Ur para llevarlo a la tierra de Canaán, y que pasa a ser el padre en la fe de 3 religiones mundiales. O sea, de que los judíos, los cristianos y los musulmanes trazamos nuestra fe a este patriarca, Abraham. Dice, Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Este es el pasaje que tanto San Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, y Santiago citan constantemente para ponernos a Abraham como ejemplo de fe, de que Abraham fue justificado porque puso toda su confianza y fe en Dios aun cuando no sabía el cómo y cuándo. Y esta es una fe modelo, una fe ejemplar. Dice, entonces le dijo Dios a Abraham, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Aquí hemos de imaginar, ¿no?, de que quizás Abraham en este encuentro con Dios se preguntará, ¿y será cierto
esto que estoy experimentando, esto que estoy viendo, ¿quién es este Dios que me habla? ¿Será el mismo Dios que me sacó de mi tierra de Ur? ¿O será otro Dios? ¿Será otro espíritu que me está comunicando estas palabras? ¿Serán verdad o no serán verdad? ¿No? Y por eso aquí estas palabras de Dios a Abraham son muy consoladoras. Cuando le dice, yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Así que con estas palabras, en cierta manera, Dios le da paz, le da calma a Abraham para que confíe en esta experiencia que está viviendo en relación a Dios. Y ahora Abraham le pregunta, Señor Dios, ¿cómo sabré yo que poseeré esa tierra? Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años. 3 años son los años de madurez de estos tipos de estos 3 animales, de la ternera, cabra y carnero, ¿no? Así que es un número simbólico. Y después una tórtola y un pichón. Y estos animales serán partidos en 2 y las mitades serán puestas en oposición una a la otra. Y este detalle del carnero, de la cabra y la ternera, pues eran animales que se utilizaban comúnmente cuando se hacían contratos o alianzas. Y entonces los que formaban parte de esta alianza o de este contrato, después pasaban por en medio de las 2 mitades de los animales que estaban ofreciendo como símbolo del pacto que estaban firmando, como símbolo del pacto que estaban haciendo, ¿no? Y es esto lo que Abraham está llevando a cabo aquí. Parte la ternera, la cabra y el carnero, y el pichón y la tórtola, esto no los parte en 2. Entonces los pone en la tierra, y después viene la escena donde Abraham entra como en un éxtasis, como en un sueño, y ahí es donde se lleva a cabo el paso de Dios por en medio de las 2 mitades de los animales que Abraham ha sacrificado para este pacto. La lectura no lo dice que también Abraham pasa por el medio, pero es muy probable que esto haya sucedido después de que Abraham, en esta experiencia, digamos, mística que tiene, ve claramente que Dios pasa por el medio, representado por la humera y por la llama. Dice, tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Después dice, estando ya por ponerse el sol, aquí es donde Abraham entra como en un trance, en un sueño, en una experiencia mística, ¿no? Y esto puede ser interpretado como parte de la experiencia de este encuentro con Dios. Abraham cayó en un profundo letargo, un sueño, un cansancio, o sea, algo extraordinario. Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante, este es un símbolo de Dios, así como después en el Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo va guiando por el desierto por 40 años, las nubes es un símbolo de Dios, y también un pilar de fuego que va acompañando al pueblo en el desierto es otro símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y aquí estos 2 símbolos están representados en el brasero humeante y una antorcha encendida. Pasaron por entre aquellos animales. Y así que ese era el pacto que se hacía entre personas, entre pueblos, entre reyes, cuando llevaban a cabo esa promesa, ese contrato. Y la idea es de que aquel que rompiera ese pacto, esa alianza, pues que muriera y que fuera partido en 2 como esos animales que fueron ofrecidos para el pacto, ¿no? Esa es la idea. Y por eso las 2 personas que hacían ese pacto, esa alianza, pues pasaban por en medio de
de esos animales sacrificados en honor a este pacto, ¿no? Pues como es Dios quien hizo a Abraham ofrecer esos animales, pues es Dios quien pasa por en medio de estas víctimas ofrecidas, representados aquí Dios en el brasero humeante y la antorcha encendida. Y de esta manera, dice en la lectura, el Señor aquel día hizo una alianza con Abraham diciendo, a tus descendientes doy esta tierra. Así que Dios pacta, Dios hace este contrato, esta alianza con Abraham y el sacrificio de sus animales, y Dios pasando por en medio de ellos es el símbolo, es la promesa ya concreta de que Dios se ha comprometido a llevar a cabo esta promesa a Abraham y a sus descendientes. Así que Abraham para nosotros representa ese modelo de fe. Y repito, aún hasta este punto, Abraham no sabe el cómo ni cuándo. Pero porque Dios ha hecho la promesa, porque Dios ha llevado a cabo este sacrificio y ha pasado por en medio de estas víctimas que fueron ofrecidas como símbolo de este pacto, esta alianza, entonces Abraham cree y pone toda su confianza en esta promesa. Y este es el modelo, hermanos. Este es el modelo de fe y esperanza a la cual somos llamados nosotros también a imitar. Que muchas veces en la vida no sabemos el cómo y cuándo, o el porqué de las cosas. Pero el Dios que ha hecho una promesa de caminar con su pueblo en las buenas y en las malas, en la salud como en la enfermedad, en la vida como en la muerte, ¿no? De que Dios sabrá cómo llevará a cabo su promesa, pero está y corre de nuestra parte de poner nuestra confianza y esperanza en esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido, punto. Porque Dios lo ha prometido. Y esa es parte de la fe manifestada aquí en Abraham, nuestro Padre, en la fe. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del Sermón de la Montaña. Ya estamos hacia el fin de este primer discurso, el primero de 5 discursos que tenemos en el Evangelio de Mateos. Y este primer discurso, que tradicionalmente se le llama el Sermón de la Montaña, que empezó en el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, y ya casi estamos a finales del capítulo 7. Y aquí Jesús nos presenta unas enseñanzas más en torno a los falsos profetas. Siempre en la historia han existido los falsos profetas como los profetas verdaderos, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos de distinguir uno de los otros? Hay un dicho muy popular que dice, en inglés dice, it's too good to be true, que está muy, muy bueno para que sea cierto, ¿no? Y cuando tenemos esta intuición, cuando tenemos esta espinita que nos dice, esto que me están vendiendo está muy bueno para que sea cierto, ¿no? Hay algo que percibimos que como que no encaja, ¿no? Pero la tentación está ahí de que porque lo que te ofrecen, lo que te están vendiendo o lo que te están ofreciendo, pues quizás porque tienes mucho interés, pues a veces es muy fácil de hacer a un lado esta espinita, esta intuición que te dice, cuidado, pon atención aquí, ¿no? Pero por eso hay que prestar atención, hay que dar crédito a estas intuiciones, a esta espinita, a esto que te dice, ¿no? No te dejes llevar simplemente por tu interés, por lo que quieres, por lo que buscas. Cuando hay algo que te dice, pon atención. Esto es muy bueno para que sea verdad. It's too good to be true. Y cuando ignoramos estas señales, cuando ignoramos estas advertencias que por instinto las tenemos, pues es cuando nos dejamos fácilmente engañar, cuando fácilmente nos hacemos víctimas de estos lobos rapaces o falsos profetas que aquí Jesús menciona. Dice, cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
En los evangelios Jesús utiliza esta frase quizás no tanto para los fariseos o los saduceos o los maestros de la ley, porque ellos comúnmente no se hacían representar como profetas, ¿no? Yo creo que aquí Jesús está anticipando lo que vendrá después dentro de este movimiento cristiano, cuando surjan personas que se hagan pasar como representantes de Jesús. Y esto lo tenemos bien claro en las cartas de San Pablo, cuando Pablo, refiriéndose a ciertos judaizantes que venían de Jerusalén a confundir, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia en Corinto. Y Pablo menciona a estos judaizantes que venían con cartas de representación, pero que en el fondo buscaban solamente confundir y aprovecharse de esos hermanos en la comunidad de Corinto, ¿no? Y Pablo los llama a lobos rapaces que vienen a destruir, que vienen a separar, que vienen a sembrar confusión, ¿no? Así que quizás estas palabras de Jesús se aplican más a la comunidad cristiana y no necesariamente a la comunidad judía. Porque, repito, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley no se hacían pasar por profetas. Pero sí, en tiempos de la iglesia cristiana primitiva, pues en las cartas de San Pablo vemos cómo estas palabras de Jesús se hacen real en aquellos que pretendían representar a Jesús, cuando en el fondo buscaban solamente aprovecharse de la confusión del principio de este movimiento, el principio de la iglesia, donde todavía no había una estructura, donde todavía no había cimientos pues sólidos, ¿no? Y esos momentos históricos pues estaban propensos a mucha confusión. Y no es ningún accidente, porque en los primeros 300, 400 años surgen una cantidad de herejías, cuando todavía no hay nada concreto o tan definido tan claramente, pues cualquier persona se podía hacer pasar como líder o representante legítimo de Jesús. Y Pablo en sus cartas nos deja bien claro pues esas experiencias de falsos profetas. Y Jesús nos dirá aquí en este evangelio: por los frutos lo conocerán, ¿no? Cuando alguien promete mucho y cuando alguien va en busca del poder o de dinero, ¿no? Ya son señales de que uno debe de considerar qué hay detrás de esto que se nos promete, cuando ciertos líderes, ciertos profetas, ciertas personas carismáticas pues van en busca o del poder o del dinero, ¿no? Y hay otro dicho que dice también, ¿no?, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Así que cuando vemos a personas que buscan el poder, trabajan por el poder y luchan por obtener control sobre otros, pues es una buena señal para preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y el poder, por qué lo busca? ¿Para qué lo busca? ¿No? Porque es algo confirmado por la historia, ¿no? Que el poder corrompe cuando no está bien fundado en el servicio, cuando no está bien fundado en la justicia. Igualmente cuando se va en busca del dinero, cuando se busca sacar a la gente dinero, no solamente a los que tienen, también a los que no tienen, y que tristemente en la historia, en los últimos 100 años aquí en Estados Unidos se ha visto estos escándalos, ¿no? De evangelistas que logran convencer a la gente de que les manden dinero en cantidades impresionantes, ¿no? Y aún los que no tienen nada, hasta piden prestado para mandarles, ¿no? Y cómo esto, pues, también ha confirmado estas palabras de Jesús, de que se hacen pasar como ovejas, pero que por dentro buscan solamente sus propios intereses, buscan enriquecerse o buscan el poder, ¿no? Así que
Por los frutos se conocerán quiénes son verdaderamente. ¿Y por frutos qué entendemos? Por frutos entendemos el carácter de la persona, del creyente. Por frutos entendemos el tipo de persona que son, cómo tratan a otros, ¿no? ¿Qué valores alimentan? ¿Qué prioridades tienen en sus vidas? Y todo esto son detalles a los cuales se deben de poner atención para discernir qué tipo de persona, qué tipo de líder, qué tipo de profeta es X persona. Y Jesús termina con otra imagen de la naturaleza. Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y esto para nosotros pues debe de ser una enseñanza que nos ayude a discernir o a conocer. Y en la mentalidad judía, en la mentalidad del Nuevo Testamento, conocer significa observar con cuidado para poder reconocer. Otra palabra que hoy en día podemos utilizar es también discernir. Discernir es tratar de ver las cosas tal y como son, sin vestirlas con muchos detalles que puedan ocultar la verdad, ¿no? Discernir es ver las cosas tal y como son para determinar cómo es que Dios nos llama bien a nosotros por medio de X experiencia, ¿no? Así que por los frutos conoceremos a los verdaderos profetas, por los frutos conoceremos a los verdaderos maestros, por los frutos conoceremos a aquellos que vienen en nombre del Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.